una pequeña editorial antes de comenzar y dar la palabra a nuestros invitados. Preparé una editorial. Cada 5 de junio el mundo se detiene por un momento para reflexionar sobre una verdad que muchas veces olvidamos. Nuestra vida depende de la salud del ambiente que nos rodea. El Día Mundial del Medio Ambiente, impulsado por Naciones Unidas desde 1972, no es solo una fecha de calendario, es una invitación a pensar cómo nos relacionamos con la naturaleza y qué legado le estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Este año el lema mundial pone el foco en una realidad ineludible. La acción climática no consiste únicamente en reducir las emisiones de carbono, sino en repensar los sistemas que sostienen nuestras economías y reconstruir nuestra relación con el clima y la naturaleza. Vivimos tiempos en los que los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes: sequías prolongadas, incendios forestales más intensos, inundaciones, pérdida de biodiversidad y fenómenos extremos que nos recuerdan que el ambiente no es un escenario ajeno a nuestras actividades, sino un soporte mismo de nuestra existencia. Sin embargo, este día no solo debe ser un llamado de atención, sino también una oportunidad para reconocer que las soluciones existen y que cada persona, comunidad, institución tiene un papel, un rol muy importante que cumplir. Desde el consumo responsable, la gestión de los residuos, hasta la conservación de los bosques y los humedales, cada acción cuenta. En nuestra región, donde la riqueza natural constituye una parte fundamental de nuestra identidad, proteger el ambiente significa proteger nuestra cultura, nuestra economía y nuestra calidad de vida. Entonces, estamos en un grande desafío, cada vez más, más grande, ¿no? Pero también está en nuestra capacidad de actuar colectivamente, ¿no? Las decisiones que tomamos hoy determinarán qué futuro le estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Bien, ¿no? Muy la verdad que este día da para repensar muchas cosas. Estamos hablando de un ambiente de un todo, pero también nosotros como humanos también estamos dentro de ese ambiente y debemos repensar qué estamos haciendo en pos de proteger nuestra casa común, ¿no? Sí. Así que bueno, acá tengo a una persona invitada, a Ana Celarayán, ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, y nos viene a hablar hoy, y secretaria institucional de la Facultad de Ciencias Naturales. Bienvenida, Ana. Hola, Laura, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar acá. A ustedes. La verdad que siempre que se les pide a Ana o a cualquiera de las autoridades de la facultad, siempre están predispuestas a asistir, colaborar, sacarnos dudas. Así que, bueno, gracias. Y bueno, acá conversando un poco las dos hasta que llegue Mariana. ¿Qué acciones, no? ¿Qué nos podés comentar acerca de la importancia de esto de cuidar el medio ambiente y qué acción está llevando a cabo la facultad? Bueno, me parece muy buena tu editorial. La verdad que quisiera destacar de ahí mismo esta idea que vos llevás de lo social y lo cultural también, no por el sesgo sociológico, que también soy profe de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, sino porque en realidad somos parte de eso, ¿no? O sea, nos hemos dado, fíjate, con todas estas iniciativas, en 1972, ya en Estocolmo, con la declaración de este día, buscando generar un poco más de conciencia, el Día Mundial de la Tierra, otros tantos días, el Día de la Diversidad Biológica y tal, son todos espacios, son todos espasmos que nosotros mismos como sociedad nos hemos dado como hitos para generar conciencia, ¿no? Porque en realidad somos nosotros mismos los que tenemos que revisar la relación con el ambiente. Sin una relación caótica, un poco enferma a veces, excesiva, nada de esto sería necesario. Entonces, creo que esta generación de inteligencia colectiva
en la que estamos también hoy nosotros involucrados, en los que está la facultad involucrada, porque también es generadora no solo de recortes de conocimiento que hacen al desarrollo de las ciencias ambientales, sino también de la conciencia humana sobre el espacio que habita. Ha ido evolucionando y creo que hoy cada vez más tenemos que justificar cada vez menos que estos espacios existan, o que las miradas sobre los recursos naturales tengan una connotación sustentable, que se entienda el sistema natural como parte del sistema social y del sistema financiero. Entonces, hoy ya podemos empezar a pensar en este todo holístico que por lo general, y más en nuestra carrera y en la facultad, nosotros lo sabemos como egresadas, nos damos a la tarea de desarrollar en la mente de cada uno de los que por ahí pasan, ¿no? Y en ese sentido, en actividades puntuales, la facultad los invita el mismo lunes 8, desde las 9:30 hasta las 12, habrá en los pasillos de nuestra facultad stands y espacios de distintas organizaciones del medio que trabajan cuestiones que tienen que ver con la conservación del planeta. Y quiero recordar acá también que conservar es una acción tan humana como cualquier actividad productiva. Entonces, también tiene un desarrollo estratégico, tiene una investigación vinculada, tiene un montón de aristas que hacen a la conservación. Conservar no es solamente no tocar, sino también favorecer todas las instancias naturales para recomponer, restaurar. Y yo creo que sobre eso también vamos avanzando y pensando que ya la conservación no es solamente plantar un árbol o no tocarlo, restaurar no es solamente volver a plantar arbolitos, sino empezamos a ver toda la fracción social de lo que significa eso. Restauración socioecológica. Buenísimo. Y también yendo para el otro extremo, ¿no? Producir tampoco es destrucción. Para nada, claramente. Y en ese sentido, creo que uno de los espacios en los que la tecnología ha impregnado más rápido y ha generado soluciones puede ser el sistema productivo. Asociado a nuestra facultad puede ser el agro, por ejemplo. Tenemos hoy máquinas que son mucho más precisas, tecnología que nos lleva a poder respetar cualidades del ambiente o de los espacios productivos para poder producir más y mejor y que se sostenga en el tiempo. Esto también involucra y pone en desafío a todos los profesionales que se integran a ese sistema para poder comprender, ¿no?, los factores, no en un aislado, sino más bien como sistema holístico, bajo la mirada esta y el concepto de interacción, ¿no? Claro. Muy, muy, muy interesante esto lo que mencionabas, que la facultad como proveedora de profesionales, ¿no?, con que tengan esa mirada mucho más, que va más allá de lo que es conservar o producir netamente, sino que también tengan esto de lo que se habla de la sustentabilidad, de los servicios ecosistémicos, muy, 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 muy bueno, de la, también de la agroecología. Claro, bueno, formas como esas, por ejemplo, sí. Creo que todo hoy vira en la aplicación científica y en líneas de investigación que van en ese sentido, ¿no? En pensar los sistemas naturales integrados, naturaleza, hombre, finanzas, naturaleza, hombre, mercado, de una manera de que haya un equilibrio dinámico, típico de lo natural, que pueda congeniar intereses en cualquiera de esos sentidos y que podamos tener la capacidad de gobernarlos de manera de que sean sustentables, de que en el tiempo puedan mantenerse. Entonces, ya estas ciencias más poéticas del principio, que eran conservar pensando plantar arbolitos y nada más, excluyendo a todo el mundo del espacio natural para que esto se mantenga, se conserve, se preserve, ya hoy no es el paradigma que mantienen las ciencias, ¿no? En realidad es al revés. Vengan, nos juntemos, miremos qué entiende esta cultura por ese espacio natural, qué es lo que necesitamos, hacia dónde vamos, cuál es el bien vivir o el buen vivir de esto, y hagamos acciones en conjuntos, seguramente sustentadas en la ciencia, para que esto tenga sustentabilidad, para que se pueda mantener en el tiempo. Entonces yo creo que
hemos tenido la ciencia básica, la ciencia más poética, no se abandona, pero seguramente hoy necesita una aplicación más real, porque el mundo corre a otra velocidad también, ¿no? Sí, tal cual, y enfocado a lo que vos decís de lo real y también al del territorio local, qué está pasando, ¿no? Es muy muy importante esto de observar y ver qué está pasando como para poder recién tomar una decisión que muchas veces repercute sobre la vida de los que viven por ejemplo en un territorio, ¿no? Sí. Y también antes de ir para el siguiente bloque, que también vamos a estar juntas, te quería consultar qué investigaciones están realizando desde la facultad. Investigaciones me refiero a índole que va hacia la sociedad, ¿no? Esto de lo que vos comentabas, es muy importante transmitir a los pares, a la gente común, ¿no? Sí. Porque eso es también lo que está pasando, ¿no? Falta de conocimiento para poder entender muchas cosas. Bueno, así se me ocurre a priori 2 cosas que quisiera comentarte en ese sentido. Bueno, la facultad vos sabés que tiene, aparte de su estatutariamente de este mandato de justamente impartir conocimiento, o bajo por lo menos los recortes que maneja la Facultad de Ciencias Naturales, que no son pocos, tenemos una diversidad de carreras bastante interesante. Aparte de eso, nos hemos dado a la tarea de buscar estrategias para que esos conocimientos también puedan ser asequibles a un público que quizás no los estaba viendo hasta el momento. Así que en ese sentido, la facultad viene desarrollando con mucha fuerza diplomaturas de extensión, por ejemplo. Las diplomaturas de extensión son trayectos académicos bastante acotados. Eso quiere decir que no son carreras de grado de mucho tiempo, que van a requerir mucho esfuerzo y muchas horas. Son en una temática acotada, o sea, puede ser, por ejemplo, pastoralismo, manejo de pastizales naturales, puede ser tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, puede ser agroecología, puede ser turismo rural, algún recorte muy específico del conocimiento por un tiempo cortito, y son diplomaturas de extensión justamente porque habilitan a que cualquier individuo, tenga carrera de grado o no, pueda desarrollarlas, pueda sumarse y anotarse a estas diplomaturas para poder acceder al conocimiento y poder ponerlo en práctica. Esa es una estrategia que tiene la facultad, y otra que no es solo de la facultad, sino que se le han sumado y estamos tejiendo con más ahínco esto, es trabajar a la par con CONICET y con INTA en una estrategia conjunta. Vos me decís, bueno, pero con INTA y CONICET siempre trabajamos. Y es verdad, siempre trabajamos con INTA y CONICET, pero estamos intentando justamente esto, ¿no? Hacer que la ciencia pueda tener otra mirada, que pueda tener otra accesibilidad, que nuestras líneas estratégicas realmente coincidan y se puedan potenciar, que no es una tarea menor. Cada institución responde seguramente a sus intereses y a los pocos recursos que tiene asociados a esos intereses, pero bueno, estamos intentando entre las 3 instituciones justamente alinearnos y trabajar en conjunto algunas de las líneas más estratégicas y más necesarias. Interesante esto lo que comentás, potenciar, ¿no? Diferentes esfuerzos. Bueno, vamos volviendo. Acá con la colega Ana Celarayán. Somos colegas, es verdad. Sí, sí. Bien, y acá retomando lo último que nos estabas mencionando, esto de las diplomaturas que pueden dar acceso e ir más allá de Argentina, ¿no? Algo que estábamos hablando en el espacio. Sí. Claro, sí. ¿Por qué no dimensionar hasta dónde llega la universidad, no? Le contaba recién a Laura que, por ejemplo, que hemos encontrado una forma muy interesante con las diplomaturas de extensión. Al ser algo tan puntualizado, es altamente atractivo para aquellos que tienen muy claro lo que necesitan, ¿no? O sea, yo quiero saber de tal cosa. Entonces,
Y a veces yo quiero saber de tal cosa implica que has tenido ya una trayectoria en lo laboral o en lo personal inclusive, que te acerca a un recorte del conocimiento que ya tenés claro que necesitas. Entonces, en ese sentido, la diplomatura es una buena solución. Y por otro lado, algo que hablábamos recién con Laura, que hemos podido capitalizar, si hay algo que la pandemia nos dejó, entre algunas de las virtuosas cosas, es justamente esta posibilidad de seguir accediendo a lo virtual. Entonces, por ejemplo, esta diplomatura que yo les decía recién, de gestión de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que se dicta desde marzo y en adelante, ya estamos por comenzar el tercer módulo de la diplomatura, tiene una matrícula de casi 50 personas, y si vos ves la distribución espacial de los matriculados, de los que son alumnos nuestros, tenemos casi toda América Latina cubierta. Y eso nos parece increíble, es una riqueza también, no solo para nosotros, pensando en la Universidad Nacional de Salta, llegando a Costa Rica, que es lo más septentrional que te puedo nombrar, sino también en el intercambio que se da en los mismos espacios de formación, en donde seguramente enriquecemos todo lo que nosotros sabemos y todo el bagaje de cómo se hacen las cosas. Porque vos sabés, Lauri, que las cosas se hacen de una forma en Argentina, pero en el mundo también se hacen de otra forma. Que enriquece y es un feedback, la verdad que... Sí. Entonces, esos desarrollos para nosotros son altamente propiciables de potenciar y de establecer con mucho más ahínco. La facultad se ha dado la tarea de ponerle pilas a esto. Bueno. Tenemos 2 diplomaturas en desarrollo, esta de la fracción sólida, GIFORSU, le decimos abreviando un poquito porque es larguísimo, y tenemos una más enfocada a la producción animal, en todo caso de ganado menor, asociada al manejo de pastizales naturales, especialmente en el pastoralismo andino. Estas 2 diplomaturas están ya transitándose, en breve empieza una en agroecología, siguiendo una apuesta que ya la universidad había hecho en el año pasado o el anterior. Esta vez la vamos a dictar desde la Facultad de Ciencias Naturales, también pensando en este esquema más laxo, de un cursado bastante liviano, de una posibilidad de hibridación, de mantener el plantel docente desde la facultad y con muchos invitados, cosa que eso también lo hace rico, porque te da el intercambio de lo ya practicado, ¿no? Desde tu ámbito laboral. Entonces empieza la diplo en agroecología y después en turismo rural sustentable, que también nos parece una excelente alternativa para las áreas que han sido recategorizadas en amarillo o que se presentan hoy en rojo, o para los espacios que se desarrollan desde los poblados más profundos quizás, y pueden encontrar en el turismo una posibilidad también financiera, ¿no? Bastante esto lindo que mencionás, una alternativa económica para los pequeños productores, ¿no? Que o grandes también, no nos restringamos, ¿no? ¿Y cuándo comenzaría? No sé si nos podés dar un spoiler acá desde el programa. Un spoiler de eso. Bueno, la idea es que ambas se larguen este año, seguramente en el segundo cuatrimestre. La facultad, y el posgrado no se apartan de nuestros espacios académicos, entonces funcionan al ritmo del resto de la facultad. Tenemos un receso invernal y después de eso, que es el tiempo de estudiar, básicamente, porque las mesas de examen así, comienzan acto seguido, y en agosto, con el segundo cuatrimestre, vamos a tener estas 2 nuevas diplomaturas, ya habiendo terminado las 2 primeras. También estamos trabajando en una diplomatura en ganadería regenerativa, porque si algo también nos hemos dado a la tarea es de intentar conformar y de afianzar las redes que tenemos en los territorios. Así que la universidad, de la mano de la Facultad de Ciencias Naturales, también participa en PAT Chaco, que es una plataforma de asistencia técnica para el Chaco argentino. Esta plataforma, que reúne técnicos que desarrollan actividades en el Chaco, pretende nuclearlos, dinamizarlos, potenciarlos en sus acciones, siempre asociado a la ganadería regenerativa y, como te decía, en el espacio chaqueño. Así que un sueño que al principio nucleaba
cerca de, no sé, 20 personas. Hoy tiene más de 150 técnicos asociados. Y consta de la participación no solo de la universidad, sino también de INTA, Fundapaz, TNC, ABINA, ACDI, un montón de asociaciones que hace mucho tiempo vienen trabajando en ese espacio territorial. Así que bueno, como te digo, estamos potenciando redes. También contarte que somos parte de la currícula de la diplomatura en Economía Circular, que se da en la Facultad de Ciencias Económicas de esta misma universidad. En breve, en septiembre, también tenemos Feria de Empleabilidad, que es otro espacio muy interesante, en donde la primera semana de septiembre va a ser, esto ya lleva el tercer año consecutivo, que se nuclea en empresas del medio y se las invita a transitar un día con nosotros, contando cuál es su apuesta institucional, cuáles son los perfiles que buscan, qué es lo que requieren, cómo acercarnos a ellos. En la mañana también dan algunos espacios de capacitación asociados a los recursos humanos o a las mismas trayectorias que buscan emplear desde las empresas, ¿no? Empresas, instituciones del Estado, están todos invitados. Buenísimo. Sí, la verdad que esos días veo que está colmatada la universidad, bueno, la facultad, ni qué hablar, ¿no? Y esto de que se requieren muchos perfiles de profesionales de nuestra área, ¿no? Ahora estamos hablando en todo lo que es el contexto minero, ¿no? También está muy buscada las carreras de la facultad. Bueno, sí, de hecho, vos sabés que minería, geología, este año tiene una currícula, pero histórica. Los que hemos registrado de ingresantes no se había visto nunca en geología. Recordad que la Facultad de Ciencias Naturales tiene ingeniería agronómica, que siempre es el que lleva la punta de los ingresantes, de la matrícula de ingresantes. Siempre era seguido por biología o recursos naturales, que se disputaban ahí el segundo lugar. El profesorado o la licenciatura en biología, recursos naturales, y siempre geología quedaba rezagada en un cuarto o quinto lugar, que no es el caso hoy, ¿no? Justamente. Entonces, geología encuentra matrículas históricas y se asocian, entendemos claramente, a un proceso en donde la minería hoy encuentra un espacio de desarrollo más que interesante. La minería de litio, pero no solo litio, sino también cobre, con el proyecto Taca Taca, que tiene un visto bueno y seguramente un avance bastante interesante. Así que First Quantum, que es la desarrolladora, también nos acompaña en las ferias de empleabilidad y nos ha dado inclusive hasta capacitaciones en los distintos ámbitos de las facultades. Así que sí, tenemos hoy algo ahí previsto. Vos sabés también que la facultad tiene diplomatura en minería, con 2 cohortes seguidas, bastante numerosas también. Este año hemos hecho un stop con eso porque le estamos dando un enfoque diferente, asociado no solo a la minería per se como actividad, sino también pensando en esto mismo que hablábamos hace un rato, de esta inteligencia colectiva, a intentar nuclear todas nuestras carreras a la minería. Entonces, poner todos los saberes de la ingeniería de recursos naturales asociados a la minería, los saberes de geología asociados a la minería, biología asociada a la minería y, ¿por qué no, agronomía también con cultivos andinos y todas las tecnologías de riego y demás que son parte de nuestro bagaje tecnológico, ¿por qué no? Porque son parte de nuestra cultura, asociados también al uso y la ocupación de los espacios andinos, ¿no? Bastante interesante, y estas iniciativas que va generando la facultad, la verdad que todo suma, ¿no? Cada granito suma esto del cuidado del medio ambiente, del cuidado de nuestra casa común. Sí. Ana, también me comentan de que sos directora del IRNET. No sé quién te contó eso. Que también, no sé si nos podés comentar, el IRNET, nuclea profesionales, cómo es las áreas de investigación, actividades. El IRNET, no sé qué significa para vos IRNET. Para mí, yo me acuerdo cuando entré a la universidad y empecé a darme cuenta de algunas cosas, ya no en primer año claramente, pero ya cuando vas avanzando sobre lo más especial o la especialidad de tu carrera, veía al IRNET y a los profesionales que trabajaban en IRNET
como algo superlativo. Yo decía, ay, pero qué gente que sabe tanto, Dios mío, estos son icónicos, diríamos hoy. Y para mí era un instituto que de hecho el IRNED es el Instituto para el Desarrollo, para el Ecodesarrollo, Recursos Naturales y Ecodesarrollo. Hoy ese paradigma ya quedó un poquito atrás, ¿no? Estamos en el desarrollo sustentable, pero no deja de tener los fundamentos más básicos de esto de la sustentabilidad. Y el IRNED había tenido una pausa en su funcionamiento, tuvo un momento de mucho auge en los 90, con la provisión de servicios asociados a consultoría y a abordajes de proyectos que tenían una complejidad muy importante, como por ejemplo Norandino, ¿te acordás del gasoducto? Que atravesaba espacios ecológicos muy difíciles, que quién iba a poder analizar algo así. Entonces la universidad, con todas sus especialidades, podía llegar a abordar algo de eso. Tuvo un momento de pausa en los 2000 y la idea de retomarlo hoy es darle un arranque de nuevo, invitando desde ya a nuestros colegas y a todo aquel que quiera participar, que esté ya graduado, y que le interese poder asociarse a proyectos desde la universidad que tengan que ver con el desarrollo de actividades productivas o actividades de conservación. El IRNED hoy intenta nuclear a los profesionales, que de hecho ha aumentado exponencialmente su matrícula de asociación. Sí, muy bueno, por una tarea muy exhaustiva del licenciado Juan José Sawat, que se ha dado la tarea justamente de volver a vincularnos, a nuclearnos, a pasarnos la posta de la idea y del espíritu del IRNED. Se ha llamado a elecciones, aquí la feliz directora, que lo que pretende justamente es, en el panorama de todo esto que se viene desarrollando, sumar al instituto como la unidad ejecutora de los proyectos que querramos potenciar. Porque esto es así, la universidad es de todos y sigue siendo de todos. Entonces, mientras tengamos un momento y un espacio y tengamos la lucidez de devolverle a la universidad un poco de lo que la universidad logró en nuestras vidas, porque ha sido seguramente, como para mí, como para vos también, un cambio bastante sustantivo desde que sos ingeniera, no solo por ser ingeniera, sino todo lo que pasó en tu vida asociado a eso. Mientras tengamos esa lucidez y la relación ética de poder devolver algo, yo creo que un minuto para desarrollar un proyecto y asociarnos con algún colega o algún compañero o conocer nueva gente y poder pensar en algún proyecto estructural que beneficie a la sociedad es más que bienvenido, ¿no? Claro. Y esto del apoyo con la universidad, ¿no? Que no desvincularnos como graduado de la universidad, sino devolver algo, pero también ir retribuidos con información, con el enriquecimiento de conocimiento. La verdad que muy linda la tarea que están realizando y bueno, bienvenido a los futuros y la invitación a los futuros y graduados de la facultad. Claro que sí, están todos invitados. Bueno, vamos a una pausa y ya al retornar estamos con el profesor docente también de la Facultad de Ciencias Naturales, Diego Méndez. Ajá, que nos va a hablar un abogado, vamos a ver qué dice. Dale. Bueno, retornando al el último bloque, ya casi para... ¿Ya? Se pasa rápido, ¿no? Pasa rapidísimo, uno conversando acá, la verdad, bastante rápido. Bueno, y en este bloque tenemos un invitado muy especial, a nuestro queridísimo profe, docente de la Facultad de Ciencias Naturales, al abogado Diego Méndez. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el especial. Hola, profe. Hola. Profe de todos nosotros. No me tiren, no me quemen así tampoco. De tantas generaciones has inculcado el conocimiento y... Sí. Bueno, muchas gracias también por sumarte al programa de Comunidad Natura, Diego. Y esto, ¿no? De ¿qué es el derecho ambiental? No sé si nos puedes comentar. Sí, cómo no, sí la estuve escuchando del inicio del programa.
Muy buena qué tu bacana. editorial y después todos los comentarios la reflexión que hizo Ana. Ana Liliana se llama en realidad. Hablando de Así quemar que, gente, bueno. claro, Sí, Liliana. devolviendo favores. Claro. Sí, un favor. Bueno, a ver, ¿cómo explicarlo? Es bastante simple. El hombre, el ser humano, en sus distintas interacciones, la vida que tenemos en sociedad, se va relacionando con distintos aspectos, ¿sí? Uno sale, por ejemplo, de la universidad, se vincula con distintas personas, toma un colectivo o el auto, se vincula con la parte del tránsito o realiza una compra y se vincula con la parte económica, comercial, o hace una transacción y se vincula, o sea, nos vamos relacionando y vinculando con distintos aspectos de nuestra vida en el día a día. Y la relación que tiene el ser humano, ya que sea una persona física como nosotros o una persona jurídica, que puede ser una empresa, la misma universidad, un centro vecinal, el Estado, no sé, si una empresa, lo que fuera, una consultora, esa relación que tienen estas personas físicas y jurídicas con el ambiente, con el ambiente general, ya sea con el aire, con el suelo, con la flora, con los animales, con la parte arqueológica, con la parte arquitectónica, con el paisaje, con los distintos elementos ambientales, esa relación que tenemos está regulada por el derecho ambiental. Surgen estas normas por problemas evidentemente ambientales, por esa mala interacción que tenemos a veces con el ambiente, surgen normas, surgen leyes, decretos, resoluciones que van regulando esa interacción, que en un momento, hace muchos años, fue libre, o sea, nos vinculábamos libremente, sin muchas reglas, hace mucho tiempo. Después tuvimos una visión un poco más utilitarista, o sea, nos vinculábamos para usar el ambiente, para utilizar el ambiente, ya sea los animales, el suelo, el aire, y hoy por hoy ese vínculo ya no puede ser tan libre porque el ser humano en esa interacción con el ambiente, imaginemos el agua, el suelo, el aire, la fauna, la flora, en esa interacción va afectando el ambiente, ¿sí? Lo va utilizando desmedidamente, o lo va contaminando, o lo va usando en forma desproporcionada, o no respetando su capacidad de carga, su capacidad de renovación, o especies o elementos ambientales que no se pueden tocar en demasía. Entonces, por lo tanto, el derecho ambiental viene a poner ese límite, esa regulación, ese freno, por así decirlo, y a regular cómo es ese vínculo. Por ejemplo, si antes uno quería ir a cazar en el sentido no de casamiento, sino de cazar eso ya no hacemos. Claro, ese es otro tema. Claro, o si queremos ir a pescar, por ejemplo, en lo que fuera, antes era libre, uno podía ir a cualquier lugar, a cualquier espejo de agua, a cualquier finca, por así decirlo, y cazar con lo que estimaba pertinente, o pescar las especies y en los lugares que creía, o las dimensiones de los peces que creía, y usar lo que creía también. Claro, en el momento que quisiera, sin ninguna documentación y demás. Pero como eso afectó ese uso desmedido, ahora el derecho ambiental, unas resoluciones del derecho ambiental regulan esa actividad, o sea, ese vínculo, esa interacción entre el hombre y el ambiente, en este ejemplo que le estoy dando de ir a pescar o a cazar, está regulado, está estructurado por una norma que me dice en qué época puedo pescar, cuándo está el periodo de veda, en qué lugares, con qué medios permitidos, cuáles están prohibidos, que tengo que tener un carnet, que tengo que pescar determinadas especies con determinadas dimensiones o longitud, que tengo que devolverla al agua, que tengo un número permitido de lo que puedo sacar por especie, que tengo que tener un carnet, y así. Entonces, imagínense que cualquier persona se va a vincular con el ambiente, una persona jurídica, una empresa quiere realizar un desmonte, quiere instalar una industria, quiere instalar una planta solar, lo que fuera, toda esa relación va a estar regulada por el derecho ambiental. No solamente desde la fase inicial, que sería cómo hago la actividad, cómo me inscribo, qué requisitos tengo que cumplir, qué autorizaciones tengo que obtener, sino también la etapa cuando estas personas físicas o jurídicas no cumplen y afectan el ambiente, ¿sí? Lo dañan, lo contaminan. Entonces toda esa etapa un poco más de control, sancionatoria, y buscando que el ambiente vuelva a tener
la calidad que tenía previo a eso también está regulado. O sea que el derecho ambiental abarca toda la etapa inicial, más preventiva, más de autorización, más de iniciar una actividad, como la etapa un poco más sancionatoria y de afectación al ambiente. Bueno, y aprovechando que tenemos al profesor titular de la Cátedra de Legislación Ambiental, le vamos a preguntar qué significa el daño ambiental, ya que lo nombraste recién también. Bueno, gracias por la pregunta, Ana Liliana. Devolviendo favor. Claro. Si usted no sabe la respuesta, no aprueba la materia. Así es. Obvio, Claro. Voy a probar esto con buena nota, me parece. Sí, yo sabía que era el daño ambiental. Claro. A ver, el daño ambiental es bastante simple de entender. El daño al ambiente en sí mismo no existía hasta el año 94, que se incorpora en la Constitución, y después se va regulando por distintas normas. Y el daño al ambiente, para explicarlo en forma simple, es cuando una actividad, una obra, un proyecto, o una persona física o jurídica afecta al ambiente, si afecta su capacidad de autorregeneración en un tiempo prudencial. ¿Qué quiere decir? Que no toda alteración, que yo todo lo que le haga al ambiente, no lo estoy dañando. Si yo altero algo del ambiente, pero el ambiente tiene su capacidad, solo, sin la intervención del hombre, de autorregenerarse en un tiempo prudencial, queda en una simple alteración. Ahora, cuando lo que le hago al ambiente afecta esa capacidad, el ambiente no puede hacerlo por sí mismo, estamos hablando de una alteración relevante, algo importante que le dice al ambiente, y por lo tanto lo estoy dañando. Y al dañarlo, con el concepto de daño ambiental, tengo que, como obligación por dañar, volver a el estado anterior que tenía ese ambiente previo al daño. Por ejemplo, si yo como particular o como una empresa en un bosque nativo voy y saco algunas ramas de los árboles, estoy alterando el ambiente, sí, pero esa alteración que hice a ese bosque nativo no afectó su capacidad de autorregeneración, sigue estando en muy buenas condiciones ambientales porque solamente alteré en forma simple su capacidad, ¿sí? En cambio, por tanto, eso no sería daño ambiental porque es una alteración simple. Claro. Ahora, si por el contrario en la finca de al lado una empresa agarra una topadora y desmonta el bosque nativo, si desmonta varias hectáreas del bosque nativo sin permiso, sin autorización, sin tener en cuenta las pendientes y todas las cuestiones ambientales, ahí yo ya estoy afectando de tal manera la capacidad del bosque nativo que no puede autorregenerarse, o sí puede autorregenerarse, pero para eso va a tardar 30, 40 años. Por lo tanto, esa alteración, la de la topadora, cuando desmonto y saco todo el bosque nativo, es una alteración relevante, grave, digamos, importante para el ambiente y lo estoy dañando, ¿se entiende? Sí. Pues en ese caso, sí, eso está regulado por la normativa y el que lo cause, el causante del daño tiene que recomponer, que quiere decir volver las cosas al estado anterior, imagínense con todo lo que eso conlleva, volver ese bosque nativo como estaba antes. Y para eso obviamente va a tener que realizar un montón de medidas y acciones que son sumamente difíciles de cumplir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental. Entonces, como corolario, no toda alteración al ambiente es daño ambiental, ¿no? Bien. Uno escucha por ahí cuando pasa algo, una cuestión ambiental, un vuelco en efluente, residuo que se tira en un río, esto que decíamos, una emisión, pongamos, de una industria que sale en emisiones gaseosas a la atmósfera, lo que fuera, y uno cuando lee la noticia o escucha las redes ya están hablando de daño ambiental. Y no siempre una alteración al ambiente conlleva un daño al ambiente, ¿sí? En algunos casos sí, cuando una alteración relevante, como expliqué recién, que afecta la capacidad de autorregeneración en una temporalidad corta, y si no cumple esa condición, queda una alteración simple, ¿sí? En algo que le hice al ambiente, pero que no lo dañó ambientalmente, que puede ser sujeto a una sanción o una multa, sí, efectivamente, también puede recibir una multa, pero no todo un sumario o una consecuencia de daño al ambiente, daño ambiental. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa si yo no puedo recomponer? Porque ahora va de la mano esto de todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? O sea, finalmente lo que intentamos es mantener la funcionalidad en las existencias y en la manera en la que cada uno de los componentes ambientales se interacciona y se relaciona, mantener la funcionalidad, los bienes y servicios ecosistémicos, las funciones ambientales. ¿Qué pasa si yo altero eso pero no sé cómo recomponerlo?
hay alguien que no ha desarrollado algo desde lo metodológico, lo técnico o la investigación misma para que yo pueda aplicarlo y recomponer. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué se hace ahí? Bueno, a ver, el primer concepto que habla de funcionalidad es tal cual lo que protege el derecho ambiental. O sea, nuestra visión de nuestra normativa y constitución es antropocéntrica, o sea, que el hombre está en el medio, a diferencia de otras constituciones como la de Ecuador, Bolivia y bueno, la de Chile que no salió, que son más ecocéntricas. En el caso nuestro, el hombre está en el medio de la acción y por lo tanto lo que se protege es justamente la calidad del ambiente. Eso que habla de funcionalidad, que el derecho habla de calidad del ambiente, es cómo debe ser ese ambiente, qué calidad debe tener para que el hombre pueda sobrevivir y se pueda desarrollar como especie. Entonces esa es la mirada que tenemos en la normativa, uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que persigue la normativa, que cuando una actividad o cuando se da esta interacción entre la persona física o jurídica con el ambiente, se siga manteniendo y se siga respetando esa calidad del ambiente, del río, de la atmósfera, del agua, del suelo, de la flora, del paisaje, para que el hombre pueda seguir desarrollándose como especie. Sí, o sea, no está en contra del desarrollo, pero ese desarrollo está condicionado a que se puede desarrollar, puede ejecutarse, mejor dicho, pero sin afectar esa calidad del ambiente, ¿sí? Esa calidad del ambiente. Entonces, con esa premisa, que es todo un desafío, obviamente, y es el desafío también del Estado y de la sociedad, de que se mantenga esa calidad, cuando esa calidad se altera, que puede ser por un daño al ambiente, cuando uno altera la calidad de un río, de la atmósfera, de la flora, de la fauna, y el ambiente no tiene la capacidad de autorregeneración en un tiempo corto de volver a esa calidad que tenía antes, de la cual depende el hombre, obviamente, claro. Ahí tenemos la obligación de recomponer, volver las cosas al estado anterior. Ahora, la regla es recomponer, porque lo que queremos es que el ambiente vuelva a tener su calidad, obviamente, no nos interesa una multa, sino que el ambiente tenga esa calidad de cual depende el hombre. Ahora, si técnicamente no se puede, si ambientalmente no se puede, si científicamente no se puede volver las cosas al estado anterior, pongamos el ejemplo de que se produce una matanza o una caza furtiva de una especie, ¿no? De una especie X, que está en peligro de extinción, y por lo tanto, cuando yo la altero esa especie y la cazo en forma furtiva, afecto su manada, su especie en forma tal que la daño ambientalmente, ¿sí? Produzco un daño ambiental porque esa especie no tiene la capacidad de autorregenerarse en un tiempo corto y volver a estar como estaba antes, con la misma manada, con la misma fuerza, con el mismo volumen y demás. Entonces, y en ese caso, técnicamente no puedo volver al estado anterior, ¿sí? Porque no puedo, no hay embriones, no puedo hacer, no sé, algo in vitro, no puedo volver, no puedo hacer un clon, digamos, de esa especie que queda muy poco. ¿Y ahí qué hago? En ese caso muy, muy excepcional, cuando técnicamente no se puede, paso a una indemnización sustitutiva. Quiere decir que paso a pagar, ¿sí? Se sustituye la obligación principal por la obligación de pagar. Y ahí empezamos con todo un desafío, que es también una materia que se enseña en la universidad, que es toda la economía ambiental. ¿Cuánto sale esa especie o ese ambiente dañado? ¿Sí? Claro. ¿Cuánto sale? ¿10.000, 1.000, 50.000, 10 millones? ¿Cuánto sale económicamente? Entonces, el que causó ese daño ambiental, que no pudo recomponer porque es imposible, técnicamente no se puede, pasa a pagar. Empieza todo el desafío de calcular, digamos, el monto de esa afectación. Claro. Y por otro lado, Diego, una de las reglamentaciones, ¿no?, que regula esta relación entre habitante y el entorno, para traerlo a luz, a la ley 7070, que es de la protección del medio ambiente de la provincia de Salta, que data ya desde 1999. Entiendo que está en periodo de actualización. Sí, a ver, esta fue una ley señera a nivel ambiental, salió en el año 2000, fue reglamentada en el mismo año con el decreto 3097 del año 2000, y es una normativa bastante completa que nos viene guiando hace tiempo en materia de derecho ambiental. Obviamente que en el medio han ocurrido hitos ambientales, hitos normativos, convenciones, nuevas normativas, nuevas herramientas, y esa ley merece una actualización en algunos instrumentos, no en todos, sino en algunos instrumentos o herramientas que por ahí merece su análisis y su actualización. Se inició un periodo, unas reuniones pedidas por la legislatura a través del Consejo Económico y Social, y bueno, ahora está en una situación de stand-by hasta que la Secretaría de Ambiente acerque un proyecto
sí, se ponga en orden y acerque un proyecto de modificación, cosa que podamos discutir y analizar, un proyecto concreto para ver en qué articulado, en qué herramienta, qué instrumento merece la pena actualizarse, en qué sí, en qué no, y poder avanzar. Bien. Sí. Y yo, entonces, solo para traer a colación, porque esto me pareció bastante interesante, la legislación argentina asociada al ambiente, entonces no tiene como sujeto de derecho a la naturaleza. ¿Es así? Claro, no, el sujeto de derecho es el hombre. El hombre sigue el hombre, siendo. Uh-huh. Claro, está en el centro y tiene el derecho a un ambiente sano, o sea, que el ambiente tenga una calidad ambiental que permita sobrevivir como especie y desarrollarse, lo dice específicamente la Constitución. O sea que hoy por hoy, en nuestro marco normativo, la naturaleza no es sujeto de derecho de por sí, ¿sí? Claro. Si bien ya hay algunos avances, sobre todo jurisprudenciales, donde se les reconoce a determinadas especies o animales específicos que tienen derecho, ¿sí? Tienen derecho a unas buenas condiciones de vida, de higiene, de trato, de donde pueden desarrollar su vida, y ya hay algunos fallos que van avanzando en ese sentido, por lo cual esto va a ir tomando un poco más de peso seguramente y va a merecer después una reforma seguramente en la normativa para que quede plasmado. Si bien ya a nivel internacional sí hubo reclamos de asociaciones, de fundaciones y de abogados que han reclamado específicamente por el ambiente, ¿sí? Por el Ganges en India, por determinados otros elementos ambientales en el mundo donde se presentan reclamando por la naturaleza. Obviamente la naturaleza no puede reclamar por sí mismo, pero sí asociaciones o abogados que se dedican a esto reclaman el derecho que tiene la naturaleza o elementos de la naturaleza a reclamar que no sean afectados, no sean contaminados, y donde más se está dando es Sí. O algo parecido en la temática de cambio climático, ¿sí? Si bien nuestra normativa protege el ambiente para nosotros y para las futuras generaciones, lo cual eso es todo un desafío, porque hay que mantener la calidad ambiental para estas generaciones y para las que vienen. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde dejamos que esa calidad se afecte? Porque tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones, y lo más actual es ese reclamo. Son las futuras generaciones, adolescentes y menores de edad, que a través de organizaciones, fundaciones y abogados ya están reclamando, sobre todo a nivel europeo, Claro, que los ¿qué les países queda? adopten políticas ambientales, sobre todo sobre el cambio climático, para que el clima que ellos reciban de acá a 10, 15, 20 años mantenga las mismas condiciones que tiene ahora y no reciban un clima ya con mayor temperatura, mayores afectaciones, que le afecte su supervivencia. Claro. Entonces, como el derecho está pensando ya en las futuras generaciones en materia ambiental, hoy el reclamo se está produciendo ahora y ya hay fallos que le están exigiendo a los países europeos que adopten las medidas ahora de política ambiental de cambio climático, para garantizar que el clima se mantenga en condiciones donde el hombre pueda vivir no solamente ahora, sino sobre todo para las generaciones venideras. Claro, no contábamos con eso, ¿no? Siempre es en el discurso de para las generaciones futuras, para las generaciones futuras, y ahora las generaciones futuras de repente empiezan a levantar la voz y nos están poniendo en aprietos a los de corto plazo, ¿no? Claro. O sea que podríamos, por ejemplo, agarrar, no sé, glaciares argentinos y exponerlos como si fueran ellos como que si la sujeto de derecho a la naturaleza a partir de los glaciares, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Sí, hay que ver si los tribunales te lo aceptan, como no está plasmado haciendo la normativa, hay que ver en qué condiciones se abre la puerta o no. Un reclamo sí local o más de esta zona es el reclamo que hizo Greenpeace por los yaguaretés. Claro. O sea, pero no lo hace como Greenpeace, sino el reclamo es los yaguaretés a través de Greenpeace reclamando por su territorio. Claro, el sujeto de derecho acá serían los yaguaretés, que están diciendo no afecta a nuestro territorio porque afecta a nuestro desarrollo como especie, pero y usa Greenpeace como vehículo del reclamo, digamos, porque no puede obviamente los yaguaretés por sí mismo, pero el sujeto de derecho, el que está reclamando ahí son los yaguaretés a través de Greenpeace, digamos. Sí. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, mira, estamos con bastantes temas interesantes, pero el tiempo parece... Quería preguntarle más cosas, a ver si aprobaba. Si aprobaba, no, seguro que sí aprobas. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Ya estamos a punto de culminar el programa. Igualmente queda abierta la invitación para en otra oportunidad del programa.
Pero la verdad que muy muy interesante, ¿no? Este tema de derecho ambiental y que uno de los ejes también temáticos que abordan en la Facultad de Ciencias Naturales, precisamente en la carrera de Ingeniería, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Gracias, profe. Gracias. Gracias a usted, Ana Liliana. Gracias a todos. Nos vemos. Bueno, ya estamos a punto de terminar y bueno, pasarle algunas novedades. Por ejemplo, el curso de extensión, esto que mencionabas de Introducción a la Inteligencia Artificial, ¿no? Dirigida para estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, que se va a iniciar mañana y el 5 de junio en horario de 11 a 1. Y también que justamente ayer inició uno de los cursos también de extensión a cargo de la doctora Cristina Machado, donde indaga, ¿no? Cómo se comunican las plantas, ¿no? Sí. Bastante interesante en el Centro Cultural Martínez Borelli. Exacto. Así que son bastante Está dirigido para la tercera edad, creo, sí, inclusive, ¿no? Adultos, sí, para contarle a los adultos mayores también, viste, cuando ellos les hablan y les riegan las plantas y la abuela tiene toda una historia con eso. Las plantas sienten, es verdad. La verdad que sí. Sí. Bueno, ya estamos culminando nuestro programa. Desde ya agradecerte, Ana, por brindarnos tu tiempo. No, gracias a y ustedes. tus palabras también, ¿no? Que ayudaron a dentro de todo abordar un granito de arena en todo lo que es el cuidado del medio ambiente y dentro de la facultad las actividades que se realizan. Gracias. Así que bueno, a la audiencia, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles a las 3 de la tarde en Comunidad Natura. Hasta luego.